cliché, en un eslogan obligatorio, y en algunos casos ya ni lo usábamos. Pero definitivamente cuando decimos, si Dios quiere, yo creo que de hoy en adelante esta calamidad nos va a enseñar en cosas tan puntuales como esa, a que la expresión, si Dios quiere, es más real que cualquier vara de las que nosotros andamos diciendo por ahí, porque es si Dios quiere. Hemos practicado en cierto modo un ateísmo práctico cuando pensamos que podemos sacar adelante nuestras familias, nuestros proyectos, nuestros negocios, y allá, si nos acordamos, decimos ahí, si Dios quiere, ¿verdad? Yo en estos días estuve haciendo unas giras a diferentes zonas del país. He estado en el Caribe por otras ocupaciones que tengo. En el Caribe, allá en Villanelli, en Parrita, en la zona norte, visitando algunos equipos que tenemos, fortaleciendo a las congregaciones en esas partes, y les decía a mis compañeros, a mis colegas, que esta calamidad COVID-19 nos agarró a muchos y se nos vieron los chingos. Y esa expresión, se nos vieron los chingos, ¿verdad? Es una expresión muy vieja. Yo no sé cuántos me recuerdan ese dicho de nuestras mamás o de nuestras hermanillas, cuando se usaban chingos o bustanes, que la dificultad de los chingos es que todos tenían un mismo largo, y lo que variaba era el largo de los vestidos o de la enagua. Entonces, cuando las mujeres se vestían, le decían al esposo o al hermanillo, se me ven los chingos. Y uno le decía, sí, o aunque no preguntara, uno le decía, se le están viendo los chingos. Y esta calamidad ha hecho que a muchos de nosotros se nos vieran los chingos en algunas cosas, porque de repente dábamos por sentadas algunas cosas, y estábamos dando por sentados que teníamos trabajo, dábamos por sentado que nunca nos iba a pasar nada, dábamos por sentado que ningún familiar cercano se iba a enfermar o iba a fallecer. Dichosamente en Costa Rica no tenemos una calamidad tan fuerte, pero tengo contactos en muchos países de América Latina y me cuentan pastores que han enfermado, que han muerto, miembros de iglesias, de familiares, y esto nos está enseñando. Esta calamidad vino y nos puso a todos al mismo nivel, a gobernadores y a gobernados, a presidentes, a primeros ministros, a reyes, a reinas, a empleadores, a empleados, nos puso en un mismo nivel. Ya van más de 40 días que estamos en este aislamiento, en esta cuarentena, que a propósito, la cuarentena no la inventó ningún gobierno ni ministerio. La palabra cuarentena aparece en la escritura muchísimas veces, hace como 4.000 años. En estos días reflexionaba sobre el diluvio que destruyó el planeta, y literalmente Dios lavó el planeta. Dice que llovió durante 40 días y 40 noches y las fuentes internas del planeta se rompieron, y que las aguas pasaron 7 metros más arriba del monte más alto del planeta. O sea, 7 metros más arriba de la punta del monte Everest, hasta ahí llegó el agua. Literalmente el Señor lavó el planeta. Dice la escritura que desde que Noé entró al arca hasta el día que salió, cuando la tierra se secó, pasaron 170 días en cuarentena. La palabra cuarentena significa aislamiento. 170 días. Nosotros llevamos 40 y un poquito más, y ya se empieza a sentir en el ambiente la desesperación, la, la, la depresión, la angustia, la ansiedad, el pánico, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes, mis queridos amigos, que cuando la tierra se secó y Noé salió, al poco tiempo ya estaba otra vez el mundo corrompido, empezando por Noé. Nomás saliendo del arca, los poquitos días se pegó una tanda, una borrachera tan brava que quedó sin ropa. Cuando yo no era cristiano y bebía guaro, yo nunca me fumé tan fuerte que quedaba chino yo. Nunca quedé así. En cambio, el Pacharca Noé, después de 370 días, más de un año metido en el arca de cuarentena, y apenas salió, se puso a beber unos traguillos de vino, el hombre se fumó y quedó como vino al mundo. Y dice la escritura que días después el mundo estaba más perdido y más corrompido que antes del diluvio, lo que indica que ni siquiera el agua del diluvio pudo lavó el planeta, pero no pudo lavar la maldad del corazón del hombre. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que después de esta calamidad nuestras vidas nunca más vuelvan a ser las mismas.
nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, con nuestros hermanos en la fe, independientemente de la iglesia donde usted vaya, de sus líderes religiosos, nuestra relación con Dios sobre todo, podamos capitalizar y podamos decir que hubo un antes de COVID-19 y un después de COVID-19, porque si no yo no encuentro manera qué es lo que va a producir en nosotros esta transformación. Yo, cuando Osquitar me invitó para esto, a los días pensé, el lunes pasado no podía, aunque estamos limitados en algunas salidas, cada vez que podemos aprovechamos porque tenemos que estar atendiendo no solamente la iglesia a la cual nosotros atendemos como pastores, sino que también por la gracia de Dios ayudamos a muchas iglesias dentro y fuera de Costa Rica, en el Caribe, en México, en Colombia, estamos haciendo y ayudando a algunas iglesias de repente que cuando esta situación se presentó no estaban preparados, sobre todo en el tema de la tecnología, para seguir haciendo lo que el Señor siempre habló. Es que la gente dice, el domingo voy para la iglesia, hablan de la misa o hablan del culto, pero es que la iglesia no es un lugar donde uno va, la iglesia es un lugar donde uno asiste es al edificio, donde uno asiste es aquel templo tan bonito que el Señor nos dio, pero la iglesia somos nosotros. Cuando usted y yo estamos en nuestra casa con nuestra esposa y con nuestros hijos, la Biblia espera que ahí usted y yo hagamos de ese sitio una pequeña iglesia, porque como dice el apóstol San Pablo, hoy ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. Y entonces cuando yo reflexionaba en esto y Osquita me invitó, inmediatamente pensé en un tema, ¿qué puedo transmitir cuando me toque? Y en esta noche quiero con todo respeto dirigirme a ustedes y hablarles sobre cómo vivir en paz en un mundo tan tenso como el que estamos viviendo. Y la situación no sabemos cuánto va a durar. Yo sé que aparecen por ahí algunos diciendo que una fecha y que la otra, pero incluso el otro día me dijo una persona, pastor, ¿cuándo vamos a volver a lo normal? Y yo le dije, ¿usted está pensando que vamos a volver a lo normal? A lo normal, no normal, yo no sé a qué usted se refiere, pero sí podemos hablar de una nueva normalidad. Yo no voy a hablar de ese tema hoy, un día esto lo compartí, pero la nueva normalidad va a ser totalmente diferente. Tenemos que ir pensando qué va a ser la nueva normalidad en las empresas, qué va a ser la nueva normalidad en los edificios, en la calle, en los bancos, en los templos, porque definitivamente hay cosas que nunca más van a volver a ser las mismas. Ya en este momento empezamos a experimentar algunas situaciones que son propias de la situación que estamos viviendo en medio de esta calamidad. Hablar de cómo vivir en paz en un mundo tan tenso. En el libro de Proverbios 14 dice, el corazón tranquilo le da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. El corazón tranquilo. Cuando hablamos de la paz del Señor, de la paz, escucho mucha gente orar y decir, Dios mío, dame tu paz, envía tu paz, dame la paz, etc. Y siempre he tenido dificultades con ese tipo de oraciones que le pedimos a Dios cuando le estamos pidiendo algo que ya Él nos dio. Cuando alguien le pide a Dios que le dé su paz, lo que le está diciendo, Dios mío, dame lo que ya tú me diste. Y usted me dice, Arturo, ¿cómo que Dios nos dio la paz? Sí. Jesucristo dice en su palabra, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que cuando hablamos de la paz de Dios, Jesucristo dijo que ya Él la dio. Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Dios es un regalo que ya Dios nos dio. No estamos pidiendo, es como que usted y yo le pidamos a Dios que nos dé ojos. Si ya no los dio, ahí los tenemos. Lo que hay que hacer es ver. Señor, dame 2 brazos. Si usted tiene 2 brazos, ¿cómo le va a pedir a Dios que le dé 3 brazos? No se puede, ya Dios le dio 2 brazos. También lo que tenemos que pedir es, Dios mío, enséñame a usar los ojos, enséñame a usar los brazos y en el caso de la paz, Dios mío, enséñame a experimentar la paz que ya usted me dio. Si usted y yo somos hijos de Dios indistintamente, como se los he dicho durante muchos años a ustedes, compañeros, son mis testigos, independientemente del apellido de tu religión, si tú eres un creyente en Cristo, si tú le has entregado tu vida y tu corazón a Cristo, ya Él nos dio el regalo de la paz. Y si tenemos la paz, lo que tenemos realmente que preguntarnos es, entonces, ¿qué es lo que está pasando que no estoy experimentando la paz de Dios? Déjenme hacer un paréntesis. Hoy usted está viviendo y hoy yo estoy viviendo una calamidad que se llama COVID. Es la primera vez que se vive una pandemia a nivel global, pero pandemias el mundo ha experimentado muchas a lo largo de la historia. Hace apenas 100 años la gripe española acabó con 50 millones de los 80 millones de habitantes de Europa. Mató a 50 millones. Hace 100 años Europa
quedó devastada y quedó apenas con 30 millones de habitantes. Lo que pasa, estaban en medio de la Primera Guerra Mundial, no estaban los medios, no llegó nunca a América esa pandemia, esa epidemia que voló por toda Europa, que se llamó la gripe española. Hemos tenido también calamidades a lo largo de la historia, como el cólera en Costa Rica, para la gesta heroica de 1856. Fue una epidemia terrible. Murieron, escuche esto, 10,000 costarricenses. Ahorita apenas llevamos 6, tristemente. Pero para la gesta heroica, poco más de 200 años, murieron 10,000 costarricenses por la epidemia del cólera. Hemos tenido una cantidad enorme, alrededor de 70 millones de muertos por el sarampión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahora esta epidemia, esta pandemia, la vemos por televisión, a veces vemos en vivo cómo la gente saca los cadáveres de sus familiares y lo estamos viendo en vivo, porque hoy la tecnología nos permite ver lo que está pasando en Europa mañana. Ya en Europa es martes y nosotros estamos aquí todavía lunes. Tenemos la posibilidad, los medios de comunicación nos dan esa posibilidad casi de estar como unas horas adelante en el futuro. De aquí a China, a usted le podría tomar 16 horas para llegar a China. Eso hace 300 años era impensable, pero en 16 horas se puede ir usted a China. De regreso, lo mismo, unas pocas horas más o poco, depende de cuántas escalas hagamos. Pero qué hablar de estas epidemias, estas calamidades, ustedes las han vivido. Yo he sido testigos en las reuniones de ustedes, cuando ustedes cuentan un testimonio y piden la oración, porque precisamente algunos de nosotros nos trajo a Cristo una calamidad que estábamos viviendo, un divorcio, una destrucción, la quiebra del negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todos hemos experimentado calamidades personales, calamidades familiares, calamidades financieras, calamidades nacionales. Hoy estamos viviendo una calamidad de características globales. Pero para cualquiera de las cosas, Jesucristo nos advirtió y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero transmitirles a ustedes un mensaje de paz, un mensaje de amor, no de optimismo, de esperanza. Es mejor la gente optimista que la gente pesimista, pero el optimismo es muy psíquico, tiene mucho que ver con la mente, con el estado de ánimo, tiene que ver con el entorno y las circunstancias. En cambio, la esperanza tiene que ver con mi relación con Dios, es más teológica que psíquica, tiene que ver con mi confianza, con la esperanza en Dios, en mi relación con Dios. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy malos, son tiempos muy difíciles. ¿Cómo experimentar? Así que el título del tema de hoy no es cómo recibir la paz, cómo pedir la paz. No, es que si usted es un hijo de Dios, Él dice en su palabra: mi paz les dejo, mi paz les dio. Ya Dios nos dio la paz. Lo que tenemos que preguntarnos es: ¿cómo la experimento? ¿Qué me está pasando a mí que pierdo la paz por cualquier cosa? Eso es la verdad. Perdemos la paz. Yo el otro día preguntaba que cuál es, creo que lo pregunté incluso en una reunión de ustedes, que qué era lo más fácil y lo que usted y yo más perdíamos. Y la mayoría coincidimos que la mayoría de nosotros siempre perdemos las llaves. Pero luego concluimos que lo que más rápido y casi siempre perdemos es la paz, es el gozo, es la alegría. Porque la paz tiene muchos enemigos. Porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, que Dios lo reprenda, no quiere que usted experimente la paz de Dios. No quiere que usted la conozca, a pesar de que ya Dios se la dio. No quiere que nuestras familias disfruten y experimenten la paz de Dios. Así que lo que yo quiero hablarles en esta noche, y no voy a tomarme mucho tiempo, es que ustedes y yo podamos descubrir cómo podemos experimentar la paz de Dios. Pero déjenme primero decirles que hay 3 clases de paz que necesitamos. La primera es la paz espiritual. La paz espiritual, que es la principal de todas ellas, porque no podríamos tener las otras si no tenemos la paz espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No dice tendremos. Vean que cuando la Biblia habla de la paz de Dios, habla como algo que ya se tiene. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos, no dice tuvimos, no dice tendremos, dice tenemos paz para con Dios. Dice cómo: en Cristo Jesús. Esta es la paz que usted y yo necesitamos antes de poder experimentar cualquier paz. No vamos a poder experimentar otro tipo de paz hasta que no hayamos experimentado la paz de Dios, que viene a nosotros como un regalo cuando aceptamos el regalo de la salvación y le decimos a Jesucristo en sencilla pero sincera oración: Señor, te pido
que entres a mi corazón, perdones mis pecados, entres a mi vida y me hagas una nueva persona, porque no quiero ser el mismo de siempre. Entonces viene el Señor y dice ahí, y la paz de Dios va a venir sobre nosotros. Así que la primera paz que necesitamos experimentar es la paz de Dios. La segunda paz le llamamos paz emocional. Dice el libro de Colosenses, este libro lo escribió el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Dice que gobierne en sus corazones. De nuevo, la paz aquí en la Biblia se habla como algo que se supone debemos de tener, y que si lo tenemos, el problema no es si lo tenemos o no, el problema es que no lo estamos experimentando. La palabra gobierne en el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento en el idioma griego, significa árbitro. Me encanta la definición de gobernar como árbitro. Permítanme parafrasear. Dice que la paz de Dios arbitre sus corazones, que la paz de Dios sea el árbitro en sus corazones. Usted y yo sabemos lo que es un árbitro. Es alguien que imparte la ley, es alguien que dice hasta aquí. En el caso del fútbol, aquí es penal, de aquí para allá es penal, de aquí para allá no la toque con la mano, usted la tocó y yo digo y punto. Escuche esto, son inapelables las decisiones del árbitro. El otro día me decía una persona, Pastor Arturo, yo oro, le digo a Dios que me diga qué tengo que hacer, y no me dice nada, yo quiero que me hable. Y entonces yo le digo, ¿no será que usted necesita en su corazón preguntarse que no estás experimentando la paz de Dios? Si lo que usted le está pidiendo a Dios, que quieres hacer en tu negocio, en tu familia, quieres casarte, quieres hipotecar, etcétera, vas a vender, debieras de experimentar la paz de Dios, porque experimentar la paz de Dios en la toma de las decisiones es una buena señal de que Dios quiere que lo hagamos, porque estamos teniendo paz. Nos está arbitrando la paz de Dios en las decisiones que estamos haciendo. Pero cuando usted quiere decidir y yo lo hago porque a mí me da la gana y le pides a Dios, pero usted no siente paz para hacerlo, ahí se está cumpliendo lo que dice Pablo a los Colosenses, que la paz de Cristo gobierne sus corazones, que la paz de Cristo arbitre sus corazones, que los gobierne, porque a esa paz fuimos llamados. La paz de Dios no es un premio. La paz de Dios no es algo que usted merece, que usted se gana, que usted compra. Eso sería un mérito, eso sería un premio. No, la paz de Dios es algo que Dios nos regaló, y dice aquí, a la cual hemos sido llamados. Usted puede decir con toda confianza, Dios me llamó a vivir en paz. ¿Por qué no? No la estoy viendo, porque no la estamos disfrutando, porque no la estamos percibiendo, ¿por qué no la estamos disfrutando? ¿Por qué no estoy desarrollándola? ¿Por qué no la experimento? Ese es otro tema, pero Dios te llamó a paz. Dice aquí que la paz de Cristo gobierne sus corazones, porque a esto nos llamó al Señor, a que la paz de Dios nos arbitre la vida, nos gobierne el corazón. Tenemos que pensar, número uno, que la paz de Dios, claro, qué rico es estar en una playa. Qué rico es un todo incluido en un hotel en Cancún, en el Caribe, si usted tiene las posibilidades, o en Tahití. Pero ¿cuánta gente va a estos sitios y allá no experimenta la paz de Dios? Se agarra con la doña, se agarra con los hijos, con los yernos, con la nuera. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no es la paz como la que el mundo da. La paz de Dios trasciende de la paz humana, trasciende de la paz que da el dinero, trasciende de la paz que da el placer. La paz de Dios, dice San Pablo de ella, sobrepasa todo entendimiento humano. El otro día me preguntó alguien, pastor, ¿cómo yo sé que estoy experimentando la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento humano y no la del mundo? Es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, es una paz que uno experimenta cuando no debiera experimentarla. Usted mismo dice, es que yo en otro tiempo estuviera agarrando el pescuezo a esta vieja, en otro tiempo hubiera ido y desbarato y grito y vuelo plomo y lo que sea. Pero ahora en Cristo Jesús es diferente. La paz de Cristo gobierna nuestro corazón. Y entonces esa paz la experimentamos cuando no debiéramos de experimentarla. Y hay gente que dice, ¿qué es lo que le pasa a usted, chaval? Que usted parece que no le corre sangre por las venas. Se te murió un ser amado. Y no es que no sufrimos. El que experimenta la paz de Dios sufre y llora y le da miedo y tiene dolor. Pero sobrepasa todo entendimiento humano. Porque no debiera tener esta paz, pero la tengo. No debiera experimentar esta paz, pero la tengo. A eso me refiero. Nunca la Biblia, cuando habla de paz, habla de que para nosotros. La Biblia dice que pidamos por la paz de los países, oren por la paz de Israel, pero para efectos personales, la Biblia en el Nuevo Testamento no habla de la paz como algo supuesto, como un premio, sino que habla como un regalo que se tiene
y que definitivamente lo que nos sucede es que hay muchas cosas que nos roban la paz. La tercera paz es la paz relacional. Si hay algo que a uno le quita la paz, son las personas. Y no nos hagamos. Usted también le quita la paz a más de uno. Hay muchos de nosotros que cuando llegamos a la choza, la doña dice, ahora sí, llegó el cadeos. Porque desde que llegamos es quitándole la paz a la familia, levantando plumeros, como decía un chaval amigo mío. Hay chavalos que llegan a la choza, le dan un beso al perro y una patada a la doña. Y debió ser al revés, ¿verdad? Y es que llegamos, hermanos, y nos damos cuenta que la paz de Dios no está arbitrando nuestras decisiones. Entonces, tenemos que pensar de que las relaciones, sí, definitivamente, en Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Ven, de nuevo, habla de la paz como algo supuesto y como algo que dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. Dios nos llamó a estar en paz. Él nos dio su paz, no como la del mundo. Y ahora nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz. En una palabra, tenemos que ser agentes que ministran paz, que donde llegan haya paz. Dicen ustedes que el Señor Jesucristo, cuando envió los primeros misioneros, los 70 primeros misioneros que él envió, les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y oiga lo que les dijo: cuando ustedes lleguen a una casa y esa casa sea digna, digan que la paz de Dios sea en esta casa, dice, y la paz de Dios gobernará en esa casa. Increíble, ¿verdad? Tenemos no solamente la paz de Dios que Dios nos ha dado, cuando permitimos que gobierne nuestra vida y estamos experimentando su paz, podemos llegar a un sitio, hermano, y declarar en oración que la paz de Dios sea en esta casa. Claro, pero donde primero tiene que haber es en la casa de nosotros, porque si no se cumpliría en nosotros lo que decían los abuelos de nosotros: candil de la calle y oscuridad en la casa, ¿verdad? Tenemos que ser predicadores que nos prediquemos a nosotros mismos. Lo que quiero decir aquí con esto es que los mayores problemas de nosotros que nos roban la paz son, en el caso de ustedes, los empresarios, a veces los agentes, los obreros, los colaboradores, los cobradores, etcétera, etcétera. Vamos a perder mucho la paz por causa de la gente. Pero aquí dice la palabra de Dios: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Ay, pastor, es que yo le pido a Dios que me dé paz. ¿Por cómo vas a pedirle a Dios que ya Dios te dio algo? Yo me imagino a Dios como riendo y diciendo: pero este chaval, ¿cuánto tiempo me seguirá pidiendo lo que ya le di? Yo no sé si a usted le pasa las que me pasa a mí. A mí a veces me da mucha pena cuando me dan un regalo. Yo no sé por qué complejo tengo yo desde carajillo ay, y me dan el regalo. Ahora me he vuelto un poquillo más carebarro. Y cuando alguien me da un regalo, le digo: no se debió de molestar, pero qué rica que se molestó, qué bueno que se molestó. Pero no sé por qué tengo una vaina, yo no sé si le pasa a usted, que yo recibo el regalo y me quedo un rato. Y ustedes han notado que la gente dice: ábralo. Incluso ya hay un coro en las fiestas: que lo abra, que lo abra. ¿Por qué? Porque uno tiene la tendencia a recibir un regalo y no abrirlo. Y llega y lo dejan a choza. Cuando mi tata se murió y nos tocó ir a sacar las cosas de él donde él vivía, vieras que tenía como 30 pantalones y 20 camisas que le habíamos regalado y nunca las abrió. Terminaron regaladas en un asilo para ancianos. Bueno, gracias a Dios alguien lo aprovechó. Mi tata no abría regalos. Escuche lo que dice San Juan capítulo 14 versículo 27. Jesucristo dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Ya nos dio la paz. Ábralo. La paz de Dios es un regalo que hay que abrirlo. Señor, dame paz, pero ya te di el regalo de la paz, nos diría el Señor. Señor, es que necesito que me llenes esta casa de paz. Abra el regalo porque ya te di tu paz. Si tú eres mi hijo, ya yo te di el regalo. Desenvuelve el regalo, ábralo. Y lo que tienes que hacer es experimentar ese regalo que Dios a nosotros nos ha dado. Es diferente a lo que el mundo nos ofrece. No es tan frágil. ¿Saben ustedes que hay estudios que en los últimos 3.500 años de la historia nuestra, que ya la humanidad ha vivido más años, pero en los últimos 3.500 años solamente han habido 286 años de paz en el mundo? Porque aunque aquí no haya guerra, siempre hay un pueblo, una tribu o algún lugar donde hay un bochinche entre razas, entre pueblos o entre naciones. Porque la paz del mundo es muy frágil. La paz del mundo no es permanente. La paz del mundo no le da paz al corazón de nadie.
La paz de Dios no es algo que usted se gana. La paz de Dios no es algo que yo compro. La paz de Dios es algo que tengo que usted y yo simplemente disfrutarla, abrazarla y agradecerla, como les decía la cita de Colosenses, porque Dios nos llamó a esa paz. Por lo tanto, sean agradecidos. Tenemos que mentalizarnos, no para recibir algo que ya recibimos, sino mentalizarnos para poder entonces dar en el clavo. Mi problema, tu problema, no es que no tenemos la paz de Dios. Nuestro problema es que no estamos experimentando la paz de Dios. Voy a decirles 4 principios, 4 cosas que necesitamos hacer para poder experimentar esa paz que ya tenemos. Y el primero de ellos es obedecer los principios de Dios. En el Salmo 119, que es el más grande de toda la Biblia, versículo 165, dice el rey David: los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Aquí estamos hablando de que la paz del Señor viene por consecuencia, la vamos a experimentar. Tenemos el regalo, quién sabe hace cuántos años tenemos el regalo de la paz de Dios ahí medio abierto y pidiendo porque algo que ya nos ha dado. No sé si me estoy dando a entender, mis queridos amigos y hermanos, pero lo que hay que aprender es a disfrutarla, a experimentarla, y tenemos que dar el primer paso, que es obedecer los principios de Dios. Obediencia. La obediencia trae bendición. Déjenme decirles algo que les he dicho muchas veces. La gente cree que el saber versículos de la Biblia, eso les hace bendecidos. Eso no es cierto. Las únicas partes de la Biblia que a usted y a mí nos bendicen son las que obedecemos, no las que sabemos. Yo conozco cristianos que cuando hablan, oigan, me parece que están teniendo una hemorragia. Yo le llamo textorragia. Es versos bíblicos y textos bíblicos y de memoria. Y saben más Biblia que el demonio. Escucha esto. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Y el diablo se sabe la Biblia de tapa a tapa. Pero quiere que les diga algo, el diablo no es ateo. Oiga lo que dice ahí. Creen y tiemblan en Dios. Tú dices que creen en Dios y dice el apóstol Santiago, está bueno que crean en Dios, pero los demonios también creen. O sea, los demonios no son ateos. Y cuando dice tiemblan, es que se le paran los pelos cuando le nombran el nombre de Cristo y tienen que salir huyendo. Pero no le obedecen. Por eso son demonios. El diablo sabe más Biblia, sabe Biblia del demonio. Pero el diablo no es bendecido ni tiene paz por la Biblia que sabe. Ni usted ni yo somos bendecidos ni tendremos paz por la Biblia que sabemos. Jesucristo dijo, si supieres estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que lo primero que tenemos que hacer para experimentar la paz de Dios es obedecer los mandamientos del Señor. Lo que dice la palabra de Dios. Número 2, tenemos que aceptar el perdón de Dios. Si hay algo que a nosotros nos quita la paz, nos roba la paz, es el no creer y aceptar el perdón de Dios en sus dimensiones absolutas. Por lo tanto, al no aceptar y creer en el perdón de Dios, vivimos con culpa. Y la culpa le roba la paz a la gente. La gente dice, ya yo le he pedido perdón a Dios tantas veces, pastor, ¿cuántas veces? 1000 veces por lo mismo. Pero usted le pide perdón a Dios se le pide perdón por lo que usted hizo hoy. Y si hoy en la noche, pídale perdón si volvió a fallar. Y mañana, porque todos los días le fallamos a Dios. La Biblia dice que el que no peca es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Pero la Escritura dice que cuando usted y yo le pedimos perdón a Dios, dice que Él nos perdona inmediatamente, espontáneamente, incondicionalmente, y dice que arrojó nuestros pecados a los más profundos de la mar y nunca más se volverá a acordar de ellos. Si hay algo que a nosotros nos quita la paz, es estar recordando lo que Dios nos perdonó. En el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 18, dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdonaste la maldad y pasaste por alto el delito del remanente de su pueblo? Nunca estarás siempre enojado, porque tu mayor placer es amar. La virtud más grande de Dios no es la ira y el castigo, el desquite o la venganza, como algunos predican. La mayor virtud de Dios es el amor, la compasión y la misericordia. Por lo tanto, debemos de ser muy cuidadosos de andar señalando siempre, porque este dedo que señala, con 3 me estoy señalando a mí mismo. Nadie nos ha puesto por jueces, ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, ni nadie, podemos tener la pureza como para poder tirar piedras sobre nadie.
Pero todos aquellos y aquellas que le han pedido perdón a Dios de un pecado, no importa si pasó hace 30 o 20 años, no importa si tu esposa te lo recuerda, si tus socios te lo recuerdan, si tus amigos te lo recuerdan, si Satanás se lo recuerda, usted puede decirle a todos, ya el Señor me perdonó, me limpió, y aunque usted nunca olvide mi error, ya el Señor lo olvidó. Nosotros los seres humanos no podemos olvidar, pero Dios sí olvida. Si la gente pudiera resolver el problema de la culpa, dicen los expertos que están internados en los hospitales, la falta de perdón y la culpa que llevan, posiblemente un 40% de los enfermos se sanarían pronto y saldrían del hospital, porque muchas enfermedades están relacionadas con la culpa, con el rencor, con el resentimiento y con el odio. El profeta Miqueas dice que Dios está dispuesto a perdonar, que cuál Dios es como Él, que le encanta perdonar, que nos encanta no solamente perdonar, sino que arrojó nuestros pecados a lo más profundo del mar. Si usted hoy en la tarde cometió un pecado y le pidió perdón a Dios, 2 horas después, Señor, te pido perdón por ese pecado. Si el Señor te pudiera responder, te diría, ¿de cuál pecado me estás hablando? Desde ahora, de las 4 de la tarde, Dios te diría, no sé de qué me hablas, porque cuando usted me pidió perdón, yo lo perdoné y ya olvidé ese pecado. Así que lo segundo que tenemos que hacer para disfrutar la paz del Señor, primero, obedecer sus mandamientos, y número 2, aceptar el perdón de Dios, deshacernos de la culpa. Yo afirmo a la luz de la bendita Biblia que ni usted ni yo tenemos que vivir más de 15 segundos con culpa. Que cuando fallemos, pidamos perdón a Dios. El apóstol San Juan decía, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si pecan, ustedes tienen un abogado delante de Dios que los defiende. Ahora nunca pecamos. Créanme que a mí nunca me gustaría pecar, pero no es la verdad. Siempre peco. Todos los días le fallo al Señor de una manera o de otra. Tal vez no cosas muy graves, pero al final de cuentas no hay pecado grande ni pequeño delante de Dios. Le fallamos al Señor haciendo algo malo, pero también le fallamos a Dios cuando no hacemos lo que teníamos que hacer bueno. Eso se llama el pecado de omisión. Pero tenga por seguridad que cuando usted le pide perdón a Dios, Dios te perdona inmediatamente y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Lo tercero que usted y yo tenemos que hacer para experimentar la paz de Dios es enfocarnos en la presencia de Dios, no en nuestros problemas. En el profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Ninguno de nosotros dejaría en su casa, cuidando su casa y sus bienes, a alguien que usted no conoce. Para usted confiar en alguien necesita conocerlo. Yo conozco gente que se vuelve y le dice a otro, ay, brother, qué mala nota lo que le está pasando. Y confía en Dios. Y el chaval se va para allá y como a los 5 metros dice, ¿cómo confío en Dios? Es que no es tan fácil. Usted no puede confiar en quien no conoce. Para conocer a Dios, para uno poder confiar en alguien, tiene que conocerlo. Pero yo sé que usted y yo tenemos muchas razones para confiar en Dios, porque lo conocemos. Si usted conoce a Dios, puede confiar en Él. Si usted conoce a Dios, puede enfocarse en las promesas de Dios, puede enfocarse en la presencia de Dios. Y usted me dirá, Pastor Arturo, es que yo no siento la presencia de Dios. Es que el Señor nunca dijo, sientes, sentirás mi presencia. Él nunca prometió a nadie, siempre me sentirás. Lo que Él prometió fue, siempre estaré contigo, entre líneas. Me sientas o no me sientas, me veas o no me veas. Yo ahorita tengo aquí un hígado, 2 riñones, un páncreas, y no lo siento, pero ahí están, pues si no estaría muerto. Yo no necesito sentir para creer. Basta con que el Señor lo diga. Y el Señor prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También promete a través del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Clama al justo y Jehová oye. Pedid, se os dará, llamad y se os abrirá. Hasta ahora no han pedido nada. El Señor quiere que usted y yo confiemos en Él. Pero para confiar en Dios hay que conocerlo. ¿Qué conoces de Dios? Va a determinar el grado de confianza que tienes en Dios. ¿Conoces al Dios de amor? ¿Conoces al Dios de misericordia? ¿Conoces al Dios que te defiende? ¿Conoces al Dios que te provee? ¿Conoces al Dios que te saca de apuros? ¿Conoces al Dios que guarda a tu familia? Entonces, si tú tienes esos conocimientos, vas a poder confiar en Dios. Y ahora en medio de esta calamidad que se llama COVID-19, pero que usted ha tenido sus propias calamidades a lo largo de tu vida, usted puede agarrar y decir, voy a enfocarme en la presencia de Dios y no en las circunstancias. En el Salmo 40, en el Salmo 46, en el versículo 1 y en el versículo 10, oiga lo que dice. Dice así en el versículo 1, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Y en el verso 10 dice, por lo tanto, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este salmo, aunque David lo escribe, fue escrito en tiempos del rey Ezequías. Israel había sido rodeada por un ejército de 180,000 soldados y los israelitas eran un poquito. Y entonces el pueblo de Dios hizo una oración. Y esa oración fue esta: Dios es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza. Y yo le digo a usted, hermano, aún en la situación actual, enfóquese en la presencia de Dios, la sientas o no. Enfóquese en la presencia de Dios y no te enfoques en eso que falta, porque solo Dios conoce tu futuro. Ya Dios estuvo en tu futuro. Por eso dice, estad quietos. Una vez Moisés, cuando estaba frente al Mar Rojo y venía el ejército de Egipto con un odio terrible por las plagas y por la muerte de los primogénitos, Moisés está con aquel pueblo de casi 1,000,000 de personas, enfrente del Mar Rojo, el desierto atrás y un ejército con hambre de venganza. Y entonces Moisés se pone a orar, Señor, ayúdanos, etcétera, etcétera. Y Dios se vuelve y le dice, Moisés, ¿por qué orás? Solamente caminen, marchen. Ya yo les dije que y les di 10 plagas para demostrarles a ustedes que yo soy el Señor, Dios del universo. Solamente camine, no ore, no pida, solamente camine. El Señor no está diciendo que no es importante orar. Lo que está diciendo, mis queridos hermanos, es que cuando Dios ya dio algo, lo que usted y yo tenemos que hacer es caminar, experimentar. Este salmo nos dice, quedémonos quietos. Una de nuestras grandes dificultades es nuestra incapacidad para quedarnos quietos. Es andar de aquí para allá y enredos, y hacemos unos enredos porque todavía estamos confiando en nuestras capacidades, porque todavía estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Y el Señor quiere que usted y yo aprendamos a estarnos quietos. Hay tiempo para correr, hay tiempo para hacer diligencias, hay tiempo para plantar, hay tiempo para correr, pero hay tiempo para quedarnos quietos. Y lo segundo dice, quédate quieto para que vean lo que yo voy a hacer. Nuestra dificultad de calmarnos ha impedido que usted y yo podamos ver la segunda parte de este verso, de este salmo, para que vean la salvación que les voy a dar. Dios quiere darnos de su paz, Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Y lo cuarto que tenemos que hacer para experimentar la paz de Dios es confiar en los propósitos de Dios. Primero les dije, para experimentar la paz de Dios, porque ya no la dio. Lo que falta es experimentar. ¿Qué es lo que nos quita la paz? Nuestra desobediencia. Entonces, para experimentarla, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué nos quita la paz de Dios? La culpa. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar el perdón de Dios. ¿Qué es lo que nos quita la paz de Dios? Sentirnos solos y abandonados por Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en su presencia. Porque a veces uno siente y dice, Dios mío, ¿por qué a mí? En esta semana estoy preparando 7 devocionales que envío, que siempre los publico en mi Facebook y también lo envío por WhatsApp a algunos contactos en diferentes países, y estoy hablando de cómo enfrentar las tormentas de nuestra vida. Y cuando vienen tormentas a nuestra vida, uno lo primero que a veces le viene a la mente, Señor, ¿por qué a mí? Y yo me pregunto, ¿por qué no a usted? ¿Por qué no a usted? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando vienen este tipo de calamidades, esta o la que haya venido o la que vaya a venir, como dije antes, se nos den los chingos. Parece ser que este tipo de cuestiones pone en evidencia cuál era el grado de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Dios no nos pide una fe grande. Nunca digan, por lo menos a la par mía, yo tengo una fe grande, porque la fe grande en ninguna parte de la Biblia la nombra. La única fe de tamaño que la Biblia nombra es una fe tan pequeña como un grano de mostaza, o sea, como la cabeza de un alfiler. Con una fe tan pequeña como esta, en un Dios grande, usted puede mover montañas. Así que no me hable de fe grande, porque usted lo que yo necesitamos es una fe pequeña. La fe grande no es bíblica. La fe bíblica es la que es pequeña, pero en un Dios grande. Hay gente que tiene una fe muy grande, pero en un Dios enano, pequeñísimo. Yo prefiero una fe pequeña a la luz de la Biblia, pero puesta en un Dios grande, en un Dios gigantesco. Van a venir calamidades. Yo les he dicho muchas veces, usted siempre estará en una de estas 3 situaciones, o en medio de una tormenta, o saliendo de una tormenta, o a punto de entrar a otra tormenta. Yo no sé en qué está usted ahorita, pero esa es la realidad de nuestras vidas. 70, 80, 90, 100 años que usted viva en este planeta, esa va a ser nuestra realidad. Denle una ojeada al capítulo 3 del libro de Eclesiastés, el libro de la sabiduría, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, todo debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo para plantar, para cosechar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para nacer y tiempo para morir.
tiempo para tirar piedras y tiempo para recogerlas, porque todo debajo del cielo tiene su tiempo. Hoy nos está tocando el tiempo que en ningún momento la raza humana la ha experimentado, una pandemia de características globales. Pero va a venir el tiempo que esto pase. Si no aprendemos, si no capitalizamos estas experiencias, entonces de nada nos va a servir y seguiremos repitiendo el primer grado. Un día me dijo un chavalo, tengo 9 años de estar en secundaria. Caramba, ¿cómo que la secundaria? 5 años es lo que dura, sí, pero es que tengo 9 años repitiendo séptimo. Cuando usted y yo no pasamos la prueba, entonces vamos a tener que seguir repitiendo lo mismo porque no estamos creciendo, no estamos madurando. La cuarta manera de usted y yo poder experimentar la paz de Dios es confiando en el propósito de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Aquí hay 4 verbos. El primero es sencillamente verbos: confíen, apóyense y reconocer. Apoyarse, confiar y reconocer. Estos 3 son mandamientos. Tienen que confiar, tienen que apoyarse y tienen que reconocer. Pero el cuarto es una promesa. Y yo voy a dirigir tu camino. Dios quiere dirigir nuestra vida más de lo que usted y yo queremos dirigirla. Él nos dice confíen. Ya les dije que sí podemos confiar en Dios. Solo el que conoce a Dios puede confiar en Dios. Igual, usted no va a dejar su empresa, su negocio o su casa con un desconocido. Normalmente uno lo deja con alguien que conoce. ¿Cómo puedo confiar en Dios? Cuando usted y yo tenemos dificultades para confiar en Dios, el problema es que no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, ¿cómo lo decimos? Nuestra vida tendría más confianza en Dios. No te apoyes en tu propia inteligencia. Yo sé que usted puede ser un hombre de negocios próspero, que usted es un chavalazo, que usted es vivísimo, pero hay cosas en la vida que usted y yo no podemos seguirnos apoyando en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia que Dios nos dio, sino venir y apoyarnos en la fuerza del Señor. Hubo un rey de Israel que se llamó Josafat, que igual experimentó que un ejército rodeara a Israel. Dice que era un ejército tan incontable como la arena del mar. Cuando Josafat vio ese bejuco que tenía, ese ejército enorme que lo sitió, le agarró una nervia y hizo esta oración. ¿Qué oración más bella? Él dijo esta oración y dijo: Señor, tengo miedo y no sé qué hacer. Yo no conozco oración más bella. Alguien diría, esa es una oración sin fe. Depende de lo que usted crea que es fe. Porque yo conozco oraciones de fe que no son oraciones de fe. Son oraciones de egoísmo, de ego y sobre todo presuntuosas. Cuando yo digo a Dios, yo no se lo digo a nadie, pero cuando yo le digo a Dios, Dios, tengo miedo y no sé qué hacer, eso es una oración de fe. ¿Sabe por qué? Porque se lo estoy diciendo a quien debo. Cuando Josafat hizo esta oración, el Señor le dio la bendición y confundió a esta gente y entre ellos mismos se mataron. Escuche esto, hermano. No hay oración más sincera y más llena de confianza que cuando usted y yo le decimos: Señor, tengo miedo y no sé qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque se la estamos haciendo a alguien que nos va a decir: pues yo no tengo miedo y yo sí sé qué hacer. Esa fue la respuesta que el Señor le ha dado a Josafat, con hechos. Pues yo no tengo miedo y yo sí sé qué hacer. ¿Usted tiene miedo? Yo no. ¿Usted no sabe qué hacer? Yo no. Pero qué bueno que me lo dijo. Escuche, usted y yo podemos decir lo que queramos y cacarear lo que cacareemos. Dios sabe muy bien la musiquita. Usted y yo sabemos la musiquita que tenemos por dentro. A veces nos sentimos como unos superhombres y decimos: yo no tengo miedo a nada. Yo ese COVID me lo como comer un churro. Eso es presunción, eso es orgullo, eso es arrogancia, puede ser hasta soberbia. Y la soberbia es el pecado más destructor que alguien puede experimentar. Entonces nos dice el Señor en esta maravillosa cita bíblica, nos está diciendo en Proverbios 3, 5 y 6, confía, no te apoyes en tu inteligencia, confía en mí, no te apoyes. Ya usted y yo hemos experimentado derrotas y fracasos financieros, matrimoniales, tal vez hemos experimentado el fracaso con los hijos, hemos experimentado todo tipo de fracasos. De todos ellos ya el Señor nos perdonó y ya ni siquiera los recuerda, pero usted y yo no podemos seguirnos apoyando en decisiones. Albert Einstein decía que la mejor definición de estupidez es la siguiente:
es cuando creo que haciendo lo que siempre he hecho, obtendré resultados diferentes. Eso es ser estúpido uno. Si usted y yo tenemos y queremos ver cosas diferentes en nuestras vidas, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. Así es que, mis queridos hermanos, a lo último dice, reconócelo en todos tus caminos. Yo no tengo que entender todo en la vida. Yo no puedo entender a Dios. Dios es un Dios soberano. Y dice, grandeza de Dios es ocultar todo asunto. Precisamente Dios es Dios porque no tiene que dar explicaciones ni a usted ni a nadie. Dios es Dios porque no tiene que pedirle permiso a nadie. El día que usted entienda a Dios, entonces Dios deja de ser Dios. Es como pretender que una hormiga entienda a un ser humano. Usted y yo nunca vamos a entender a Dios, pero sí podemos experimentar la paz de Dios en medio de las tormentas. Ya dejemos de estar pidiendo una paz que ya nos dio. Y lo que tenemos que hacer es, Dios mío, revélame qué áreas de mi vida no me permiten disfrutar la paz. No es, Dios mío, dame tu paz, porque podría decirnos, ya te la di, hombre, destape el regalo. Señor, dame paz. No, lo que tenemos que hacer es, Dios mío, revélame qué áreas de mi vida me están robando la paz. ¿Qué prácticas que yo hago me están robando la paz? Señor, yo no te voy a volver a pedir paz porque ya tú me la diste. Lo que te voy a pedir, Dios mío, es que me reveles, que me hables. ¿Qué estoy desobedeciendo? ¿En qué estoy fallando? Que pierdo tu paz tan fácilmente. ¿Qué hay en mi vida, en mi interior, que no he resuelto? Y por lo tanto pierdo la paz tan fácil como perder las llaves. No se trata de pedir más paz. Se trata de experimentar la paz que ya Dios a nosotros nos ha dado. He aprendido que no tengo que entenderlo todo para poder entender algo que yo sí entiendo. Algo que sí yo entiendo es que cuando una persona dobla sus rodillas en el cuarto de su casa con su esposa o donde estés, en la misa, en el culto o de pie como usted quiera, y usted le dice, Señor, he entendido que ya tú me has dado la paz y que la falla no está en que usted no me la ha dado. La falla está en que yo no la he podido experimentar porque tengo algunos estorbos. Número 1, no obedezco tus mandamientos. Número 2, no perdono. Número 2, ahí no solamente no perdono, sino que no he aceptado tu perdón y vivo con culpa. O porque no te he pedido perdón o porque no creo verdaderamente en que me has perdonado. Señor, no he experimentado la paz de Dios porque me enfoco demasiado en cuánta paz falta plata y que cuánto dura la pandemia, porque me enfoco en las malas noticias, porque me enfoco en lo negativo, pero yo quiero enfocarme no en lo positivo. No, yo estoy hablando de pensamiento positivo ni libros de autoayuda. No, yo le estoy pidiendo a usted, a la luz de la Biblia, que nos enfoquemos en Dios, que nos enfoquemos en su presencia, la sintamos o no, la entendamos o no, y sobre todo, mis queridos hermanos, confiar en el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para esto. Y es que usted y yo podamos experimentar, podamos conocerlo a Él sin estar apoyándonos tanto en que tengo tantos años de leer la Biblia, tengo tantos años de estar en una iglesia, como en el caso mío, 39 años de ser pastor, 41 años de haber empezado a seguir los caminos de Cristo. El próximo año cumplo, si Dios quiere, 40 años de ser pastor, 42 años de conocer a Cristo, pero yo no me puedo apoyar en eso, porque la palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Podríamos fallarle al Señor y escupir el rostro de Cristo? Usted me dice a mí, Pastor Arturo, ¿eso sí es posible? Claro que sí. San Pedro, el apóstol San Pedro, cuando usted lee en la Biblia, dice que un día el Señor lo llevó a un monte junto con el apóstol Santiago y el apóstol Juan. Y dice la Biblia que Cristo delante de ellos en el monte Tabor se transfiguró. Y dice que de un pronto a otro parecieron Moisés, que había muerto hacía como 2000 años atrás, y Elías, el profeta aquel que el Señor se llevó al cielo en un torbellino, y Cristo, y dice que hablaban de lo que iba a pasarle a Cristo la semana siguiente. Cuando Pedro vio aquel espectáculo glorioso, ver a Cristo glorificado, que hasta que brillaba, dice Pedro, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, hagamos 3 tabernáculos o 3 ermitas o 3 templos, es lo mismo. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Dice la Biblia que un pronto a otro una nube que estaba rodeando aquel lugar, desapareció Moisés, desapareció Elías y quedó Jesús solo, y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, a él oíd porque me complazco en él. Óigame, esto es terrible. Dice que no había pasado 8 días, 8 días después, en el Tabor, Pedro con el Cristo glorificado y brillante, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Pero no había pasado una semana, tal vez 8 días, y estaban en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan? Cuando a Cristo lo apresan en la noche, que celebramos recién la Semana Santa, el jueves por la noche. Dice que cuando llegaron a arrestarlo,
que Pedro sacó la espada, hizo un bochinche y casi le arranca la jupa al hijo de Marco, le arrancó una oreja y Cristo le pegó la oreja. Dice que esa noche arrestaron a Jesús y una mujer vio a Pedro y le dijo: hombre, usted era uno de los seguidores de Cristo. Y se volvió a Pedro: ¿qué le pasa a usted? Yo ese chaval nunca lo he visto en la vida, no lo conozco. Al ratito, otra mujer lo agarró: usted era un seguidor de Cristo, porque hablas igual a los seguidores de Cristo. Yo a ese hombre nunca lo he visto en mi vida, ¿qué le pasa? La tercera vez una vieja lo agarró y le dijo: mire, no, usted a mí no me engaña, usted es un discípulo de Cristo. Y dice la Biblia que Pedro dice: no, dijo sí, juro que a ese hombre yo no lo conozco, y blasfemó. Inmediatamente cantó el gallo: 3 veces me negarás, y luego el gallo cantará. A pesar de que él dijo unos días antes: ay, Dios mío, qué bueno es que estemos aquí, Señor, yo nunca te voy a negar, aunque esos chavalos te dejen, yo jamás. En una semana cambió este chavalo. No es que uno en una semana a otra se le caen los chingos, se le ven los chingos a cualquiera. Es que es muy fácil decir: oh, qué lindo, cuando los negocios andan bien. Oh, aquí, qué bendición, Jesucristo, usted es lo mejor, yo soy un hombre de bendición y de oración. Cuando está saliendo todo bien, cuando todo anda bien, cuando no hay enfermedades. Pero cuando el brillo del rostro de Cristo cambia y ya no hay luces, ya no hay voces, no hay bendiciones aparentes, y lo que aparece es el arresto y la inminente muerte de Cristo, y posiblemente la de él, de ella Pedro se le vieron los chingos y se volvió y dice: yo ese hombre no lo conozco. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy fácil encandilarse, que es muy fácil perder la ruta, perder el camino. Por eso, mis queridos amigos, hermanos, ustedes saben, algunos, pues no sé si los conozco a todos, pero usted tiene que estar seguro de algo. Cuando Dios hace algo, por eso les hablé, para poder experimentar la paz de Dios, obedecer sus mandamientos, aceptar el perdón de Dios tal como es y librarnos de la culpa, tenemos también nosotros que relacionarnos con Dios, confiar en su presencia y no enfocarnos en los problemas, y confiar en el propósito de Dios. ¿Por qué? Dios nunca va a hacer algo y pronto otro diga: ups, que metí de pata, no pensé que me saliera así. No, señores. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, muchos de ustedes los conocen: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Y qué dice? Planes de paz, planes de bien, para darles un futuro mejor. Escuchen lo que dice ahí. Ese es el propósito de Dios. Y como le leí antes en el libro de Colosenses: porque a esto fuisteis llamados, para que la paz de Cristo gobierne, arbitre vuestras vidas, vuestros corazones. Yo quiero animarlo a usted, mi querido amigo, para que no nos enfoquemos en estar cada rato pidiendo la paz de Dios como que si no la tengo porque Dios no me la ha dado. No tengo la bendición porque Dios no me la ha dado. Esa no es la. Y muchos otros temas más que, si usted reflexiona, en la Biblia se dan por un hecho que si somos hijos de Dios, ya Él nos las dio. Así que el frío no está en las cobijas, decía Oscar Arias. No, el tema no es que Dios no te lo haya dado, porque entonces es muy fácil culpar a Dios y decir: ya no tengo la bendición porque se la pido y Él no me la da. No tengo la paz de Dios porque se la pido y no me la da. Es que ya la dio. Ya la dio. ¿Cuál es el problema? Experimentarla, disfrutarla con nosotros mismos y con los nuestros. Así que vamos a hacer una oración, si ustedes me lo permiten, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos revele en qué le estoy fallando, porque la desobediencia nos roba la paz de Dios. ¿En qué me estoy enfocando más en las dificultades y en las circunstancias que en Dios? Pedirle a Dios que nos revele y nos dé fuerzas para poder enfocarme y confiar más en Él, en su presencia. La sienta o no la sienta, la vea o no la vea, me vaya bien o no me vaya bien, voy a confiar en ti, Señor, porque te conozco. Ya yo te conozco, yo sé cómo vos sos. A veces nos lleva hasta el último límite y nos sorprende. Hemos perdido la capacidad del asombro. Damos las cosas por un hecho. Pedirle a Dios que nos revele qué es lo que nos está robando la paz, la culpa. Pedirle perdón al Señor entonces si hay algo que no hemos resuelto. Pero aquí el tema no es si tengo o no la paz. Ya Él no la dio. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y siempre que el Nuevo Testamento habla de la paz de Dios,
habla de algo que ya nos dio. Como fruto del Espíritu, luego le diría Pablo a los Gálatas, algo que ya tenemos, pero que la dificultad que realmente estamos experimentando es que no la estamos viviendo, porque la pedimos, cuando lo que hay que hacer no es pedirla, sino experimentarla. Espero haber podido ser de bendición para ustedes, mis amigos, pero no quisiera terminar esta conversación sin que tengamos una palabra de oración. Ahí donde usted está, si estás ahí rodeándote de tu familia, vamos a pedirle a Dios en oración y le digamos así, cierre sus ojitos si quiere y diga: Señor Jesús, hoy quiero pedirte que me ayudes a identificar qué áreas de mi vida están estorbando para que en mi casa se experimente la paz de Dios. No te voy a pedir más nunca que me des tu paz, sino que lo que te voy a pedir es algo que ya tiene que ver conmigo y no contigo. Revélame en qué te estoy fallando, que no experimento tu paz. ¿Qué se está haciendo en esta casa? ¿Qué se está haciendo en mi negocio? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Que no experimento tu paz, que no he permitido que tu paz me arbitre porque estoy en desobediencia. Señor, quiero que me reveles porque quiero experimentar tu paz. Quiero que mi esposa, mis hijos, mis nietos y mi familia, mis colaboradores y todos experimentemos la paz que ya tú me has regalado. Señor, si estoy fallándote, te pido perdón. Te pido que me limpies con tu sangre, porque yo no quiero vivir con culpa. La culpa roba la paz. Señor, quiero aprender a relacionarme con las personas. No quiero estar viendo y enfocado en la plata que falta, en el dinero que faltó, en la pérdida que tuve, en el negocio que no se ha hecho. Quiero enfocarme en tu presencia. O sea, Señor, quiero confiar en ti. Tengo miles de razones para confiar más en ti, porque no me has fallado, porque incluso a la última hora tú me has provisto. Tu palabra promete: nunca he visto un justo desamparado, ni a sus hijos, ni a sus descendientes mendigando pan. Nunca hemos padecido hambre, en el mayor de los casos, apetito, pero tú has suplido. Aquí estamos, Dios mío, todavía en la brecha. Te pido, Señor, que me reveles. Quiero conocerte más y más, porque para confiar en ti más y más, solo necesito conocerte más y más, porque puedo confiar en quien conozco y yo quiero conocerte a ti y confiar en tu propósito, porque yo sé que para todo esto, como dice tu palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que Dios me los bendiga, amigos y hermanos. Para mí siempre es un placer compartir la palabra del Señor. Ahí nos vemos.